El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Cuando una persona está ansiosa, presenta con unos síntomas como de hormigueo, entumecimiento en algunas partes del cuerpo. Esto es absolutamente normal. Es un síntoma que se presenta más de lo que nosotros podemos imaginar que puede ser común. Para algunas personas puede ocurrir, por ejemplo, en los brazos, en las piernas, en las manos, en los pies, o se puede trasladar a cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, genera aún más tensión porque las personas no entienden por qué les pasa esto. Este síntoma también se presenta en algunos como pinchazos, punzones, ardor, dolor, entumecimiento y pesadez. O una alta sensibilidad es una manera de que, así porque lo estamos diciendo técnicamente, es fácil decir cómo se siente, pero una persona no sabe explicar realmente porque a veces el síntoma tiene todo conjunto y no hay manera de exponerlo. Aquí estamos hablando de una somatización ante los niveles de ansiedad altos que puede tener una persona. También se puede advertir sensaciones como ese hormigueo, pero también como la picazón, como unos punzones pequeños que son a veces de una manera muy sensible y se van rápidamente. Cuando se pueden presentar también cuando la ansiedad está en un pico alto o cuando en una persona es tan alta su ansiedad que se mantienen de una manera permanente. Vamos a explicar todo esto al respecto, que se llama realmente la parestesia y la ansiedad. Esta sensación no tiende a propagarse por todo el cuerpo. Estamos hablando de que ocurre en algunas partes, sí, digamos las manos o los pies, y la persona siente realmente que eso le pasa cuando está preocupado, cuando está ansioso. Sin embargo, como les mencionaba, y tengo que ser muy reiterativa, cuando ya está el trastorno de ansiedad presente en una persona, pues se da de manera recurrente, es decir, que puede tener la sensación durante largo tiempo o la puede tener en ocasiones. Esto se da especialmente hacia un lado del cuerpo, también puede ocurrir en la parte del cuero cabelludo, en la cabeza, a un lado del brazo, por ejemplo, sobre la piel, y también pues no es muy usual que se presente en las dos partes del cuerpo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí realmente? Entonces, es una respuesta fisiológica, por eso tiene la relación entre la parestesia y la ansiedad, porque es una respuesta fisiológica que presenta nuestro organismo ante un mensaje de amenaza. Entonces, lo que hace es que se contraen los músculos, la tensión arterial pues obviamente se sube, digamos que hay un ritmo cardíaco también acelerado y el flujo de la sangre no llega a estas partes del torso. Por tanto, nosotros cuando estamos ansiosos hacemos una fuerza que no nos damos cuenta y se concentra en una parte del cuerpo. Por eso también a veces una manera de controlar la ansiedad, y uno le dice a una persona, haga fuerza en una parte del cuerpo. Entonces contrae la mano, afirma el pie para que el cuerpo tenga descanso sobre lo que se requiere hacer. Hoy es muy usual saber que, por ejemplo, los adolescentes se cortan, hacen unas rayas en los brazos, unos cortes sin intención de cometer un suicidio. Esta es una manera de descargar esa fuerza y esa presión que se siente en el organismo. Pero hoy estamos hablando solo de la parestesia y especialmente que se siente en las extremidades del cuerpo. Nosotros, las personas, o la gran mayoría de las personas, algunas tienen es una sensación de huida, de escape, de gritar, pero en otras tiene la sensación de respuesta ante el miedo o ante la amenaza, y es quedarse congelados. Cuando estamos congelados es cuando ocurre más o menos esto, porque de alguna manera el cuerpo tiene que reaccionar. Así que estas posturas influyen en ese flujo sanguíneo y generan la parestesia. Revisemos entonces
que ocurre en un evento así cuando es una crisis. Cuando las personas están recibiendo un tratamiento farmacológico para la ansiedad, pueden experimentar entumecimientos o sensaciones de hormigueo como consecuencias de la medicación. También, si tienen algún daño en los nervios debido al consumo excesivo de alcohol, neuropatía alcohólica, pueden sufrir de entumecimientos en ciertas partes del cuerpo. Asimismo, como consecuencia de la hiperventilación ocasionada por la ansiedad, un individuo puede tener entumecimientos en ciertas regiones del cuerpo. Esto se debe a que el desequilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono afecta el equilibrio del pH de la sangre, lo que causa que ésta se vuelva alcalina. Cuando esto sucede, se puede experimentar diferentes síntomas como el hormigueo o el entumecimiento. Cuando la parestesia es inducida por la ansiedad, obviamente vamos a tener que empezar a intervenir, y eso si sabemos que desde antes estamos teniendo ansiedad, pues vamos a empezarla a tratar para no llegar a este punto. Es decir, que cuando tenemos estas sensaciones estamos manejando muy mal la ansiedad, estamos conteniéndola. Entonces, ¿qué es importante hacer aquí? Atender aquellos desencadenantes de la ansiedad, es decir, las razones por las cuales yo estoy en el proceso o en el trastorno de ansiedad, a fin de solucionar. Entonces es bueno hacer ejercicio, la psicoeducación de cómo manejar los episodios de ansiedad, aprender a resolver los conflictos, respirar, tener una red de apoyo social y familiar con quienes yo pueda hablar y resolver cada una de todas estas cosas que me preocupan. Es muy importante, atención, atenderlas, no descuidarse en esto. Si por el contrario, después de haber hecho todo el proceso, continuamos con la parestesia, con ese adormecimiento, con esos punzones, etcétera, debemos acudir al médico otra vez, porque es importante saber qué es lo que sigue pasando en mí, qué se ha lesionado, qué se está dañando a nivel neurológico, porque yo no cuido mi salud mental. Entonces aquí ese autocuidado es muy importante siempre, no lo descuidemos y sabemos que esto se puede agravar. Miremos entonces cómo afrontar un episodio donde hay parestesia por ansiedad. Parentesia o ansiedad. ¿Cómo afrontarlas en el momento? Si la ansiedad se manifiesta con parentesia, hay algunos trucos que se pueden probar para aliviarlos momentáneamente. Hacer actividad física. El ejercicio físico puede contribuir al mejoramiento de los niveles altos de ansiedad y del estado de ánimo. Moverse o practicar algún tipo de deporte o ejercicio puede proporcionar calma, ya que estimula la liberación de la serotonina y la dopamina, las cuales son necesarias para sentir emociones agradables y placenteras como la alegría o la felicidad. Mover el cuerpo ayuda a aliviarse de los detonadores de la ansiedad y hacer que la sangre fluya a esas partes del cuerpo, las manos, los pies, los brazos, que habían sido desprovistos de ella como consecuencia de la ansiedad. Algunas de las actividades que se pueden probar son las siguientes: caminar, trotar, estiramientos simples, correr de un lugar a otro, bailar una canción favorita o realizar ejercicios de respiración diafragmática. Parestesia y ansiedad se pueden afrontar mediante ejercicios de respiración, los cuales pueden ayudar a las personas a reducir actividades fisiológicas y los niveles de cortisol. Se entrena en psicoterapia. Algunas maneras de afrontarlo siempre es que nosotros, por lo general, y por eso es tan importante, hagamos ejercicio físico, caminemos. En el momento, por ejemplo, si hay crisis y estoy sintiendo el entumecimiento, entonces vamos a hacer algo agradable, vamos a bailar, vamos a caminar, vamos a sonreír, vamos a hablar con alguien. No se queden quietos, porque lo que les mencionaba en el comienzo es que es una manera de responder y es entumecernos, quedarnos congelados, no reaccionar.
pero ahí es donde el organismo está diciendo, bueno, respóndeme ante lo que yo estoy sintiendo, y por eso es que manda como esos mensajes de amenaza. Y cuando hablamos con alguien, no, tranquilo, todo está bien, va a poder salir adelante, es cierto que hay un proceso, por eso es que se requiere la terapia en psicología para ayudar a reestructurar esa parte cognitiva y por supuesto para disminuir aquellos niveles de cortisol que tanto les he hablado, que genera el estrés por un mal manejo de una situación o de pensamientos negativos que alimentamos o pensamientos obsesivos sobre algo que no es una realidad. Cuando esto nos ocurra no vamos a tener miedo, no nos va a pasar nada, es una respuesta fisiológica a algo que yo no estoy manejando. Pero si ya el proceso ha pasado meses y ya no tengo ansiedad y se presenta, recuerden que hay que acudir al médico. Y por supuesto, lo más importante es que vayamos a atendernos en una terapia psicológica. Por supuesto que los espero en mi consultorio. Gratitud a la Hostal La Serrana por permitirnos estar aquí.